Yo me equivoqué incluso al decir abogado y notario, porque a veces uno tiende a pensar que son lo mismo y no son lo mismo al mismo tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, para los que no lo saben. Para ser notario hay que ser abogado. Y somos los únicos profesionales con 2 S4 en el país. Uno de abogado y luego el de notario. ¿Por qué porque, por ejemplo, en países como Estados Unidos tú puedes ser notario sin ser abogado? ¿Por qué aquí tú tienes que ser abogado obligatoriamente? Aquí el notariado es latino, es europeo, viene de Europa, viene de Francia, y en Estados Unidos es anglosajón. Y esa es la diferencia. Entonces, la legislación es distinta por los orígenes de la ley. Es distinta. Recuerda que nosotros somos descendientes de españoles y de Europa, y entonces esa es la legislación que se aplica en República Dominicana. ¿Cuántos notarios en República Dominicana? El padrón actual, que hay que hacer un levantamiento, hay 7.900 y tanto. Esta Podrían mañana ser más, precisamente entonces. juramentamos 5 nuevos notarios y deben haber 7, pero hay menos porque hay que hacer un levantamiento con los fallecidos para actualizarlo y para saber realmente el censo real del notariado. ¿Sigue frisado el tema de nombramiento de notario? Porque durante Sí, una época sí. tengo entendido que había un exceso. Sí, está todavía frisado y solamente se otorga notaría en los municipios donde hay la necesidad de designar. Si falta algún notario en algún municipio y hay alguna solicitud, entonces la Suprema, que es el órgano que nos regula, evalúa y otorga esa notaría. ¿Son suficientes lo que hay ahora mismo? Sí, suficiente. Dan y sobran todavía. Yo creo que hay un poquito de más. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los notarios? Bueno, el notariado de la República tiene todavía muchos problemas con la situación de la credibilidad que hay con los notarios que de manera constante notarizan sin ningún tipo de regulación, como malos dominicanos también lo hacen. Hay que aplicar mucha disciplina todavía y mucho régimen de consecuencias y tenemos que unirnos. Sobre todo el colegio notario hay que aperturarlo más, hay que darle más participación a los notarios del país, hay que integrarlo a todos y que sepan que el notariado de la República es la sociedad, es el Estado, son las empresas privadas. La economía de un país depende del notario. Porque ustedes le dan fe pública a cualquier documentación que uno vaya a mover. Todos los documentos que maneja el Estado Dominicano, todos los procesos de licitaciones, comparación de precios, los desembolsos de fondos públicos dependen de la firma de un notario, pero también pasa con la sociedad privada, también pasa con las empresas, pasa con la familia. En sentido general, todo lo que desenvuelve en un país económicamente depende de la firma y la transparencia jurídica que da el notario. Y por eso hay que tener notarios serios, notarios que entiendan eso, que muchos no lo entienden. Y por eso el notariado de la República debe estar todos los días más unido y que sea un colegio abierto, inclusivo, no exclusivo, para que los notarios estén alrededor de su colegio, que es quien lo agrupa, y la Suprema, que es quien nos regula como poder del Estado. Los notarios, los abogados en sentido general, son profesionales autónomos. Así y como es. tal, entonces, carecen en la mayoría de las ocasiones de un seguro, de planes de pensiones, etcétera. ¿Qué ha impedido la creación de un plan de pensiones para ustedes? Somos funcionarios públicos designados por el gobierno, por el Estado y regulados por la Suprema. Realmente el plan de seguro, yo creo que eso y las de pensiones, hay que buscar otro mecanismo de cotización, pero para eso el Estado tiene que de alguna manera respaldar. Ahora existe con mucha eficiencia SENASA, el Seguro Nacional de Salud, y de alguna manera debemos llegar a un acuerdo con las instituciones del Estado que proveen de seguro, porque el colegio con los pocos recursos que recibe no puede sustentar eso. Eso no es un plan sostenible con una aseguradora privada, una ARS privada. De alguna manera tenemos que en nuestra gestión sentarnos a ver cuáles son las posibilidades que el notariado de la República pueda tener un seguro que le garantice su estabilidad de salud. En otros gremios los miembros se quejan de que generalmente carecen de actualizaciones académicas. ¿Esa situación se repite en el gremio de los notarios? Mira, la parte académica siempre hay que alimentarla y siempre hay que seguir enseñando. Nosotros tenemos una escuela, el Canón, pero estamos en una nueva etapa del mundo. Después de una pandemia, hay un mundo digital, hay un mundo informático,
de nueva tecnología, donde el notariado de la República no puede estar fuera de eso. Y son muy mayores, la Y mayoría de los notarios. Por el mismo hecho de que está frisado durante tantos años. Hay que, alrededor de los notarios, de la función notarial y de la academia y de la parte académica que se le puede dar, que no es solamente función notarial, producto de una nueva época, hay que dar nuevos talleres de tecnología, de computadora, de oratoria, alrededor, hasta de idioma, yo diría, de lo que es la función notarial y alrededor de un notario. Son cosas colaterales que en esta nueva etapa y que va a seguir cambiando el mundo, hay que dotar al notario de eso y hay que darle dentro de nuestra escuela de Cano ese tipo de talleres para que el notario no se vaya quedando atrás. Firma digital, computadora, informática, biometría, son muchas ya la parte. Ya hoy no manejamos por Zoom, ya hoy todo es WhatsApp, ya el FA no existe. Sí, y eso fue el otro día. Entonces el notario tiene que ir avanzándose y actualizándose con eso. Y nosotros como nuevo presidente del Colegio de Notarios vamos a gestionar con quien haya que gestionar de que esa escuela se haga todo lo que haya que hacer independientemente de la parte académica de función notarial. ¿Y maneja fondo el colegio como para poder lograr eso? Porque todo se hace con dinero al final de la jornada. No, quizá no tiene los suficientes fondos para manejar eso, pero buscaremos la cooperación y los acuerdos con diferentes... interinstitucionales. Con el Estado, con las empresas privadas, con la banca, porque al final el notario, como te dije al principio, es la sociedad y la sociedad necesita un notario. Lo que pasa es que a veces ni el propio notario se da cuenta que esa es su función, y a la sociedad también hay que hacerle entender la función real del notario para que a futuro no tengamos problemas. Todo lo que firma un notario tiene que ver hasta la cuarta y a veces hasta la quinta generación, una determinación de heredero, un testamento, y después por eso tú ves que vienen los problemas y pasan los años y ya los que han firmado esos documentos hasta han fallecido. Entonces, a la propia sociedad hay que enseñarle de cuál es la función real de un notario, pero también al Estado, que a veces creen que el notario es el que tiene un sello nada más, y no puede ser así. Es un sello gomígrafo. Sí. Tú hablas de fortalecer la ley número 140-15. ¿Qué es lo que tú entiendes que hay que fortalecer de ella y cuál es esa ley? La ley, que es la que en este momento tenemos, que fue en el 2015, una buena ley, pero esas cosas no son, hay que irlas cambiando de acuerdo a cómo va la sociedad avanzando. En su momento no hay ley perfecta, hay que sentarse, revisarla, convocar la asamblea general de los notarios y ver qué anteproyecto en algún momento, si es necesario hacerlo, para ajustarla a los nuevos tiempos. Entonces, eso entiendo, hay que hacer un levantamiento cuando se entienda que haya que hacerlo y cuando los notarios del país entiendan, entonces se ajusta a la realidad a medida de cómo van los años avanzando. Entre tu propuesta también está en que el colegio de notarios debiera ser un miembro consultivo obligatorio a la hora de crear leyes. ¿Por qué, por ejemplo, el colegio de notarios y no, por ejemplo, el colegio de abogados? ¿Por qué tú entiendes que debería de ser obligatorio? Bueno, porque nosotros somos los que brindamos transparencia jurídica y tenemos fe pública para hacerlo. El abogado no lo tiene. Entonces deben consultarnos nosotros para eso, que somos los que damos esa transparencia y tenemos fe pública para cualquier documento del Estado que haya que en ese momento actualizar. A menudo hay denuncias, y ya tú lo mencionaste, de falsificación de documentos, manipulación o contubernio en la realización de contratos y actos notariales. ¿Cómo tú entiendes que se puede fortalecer la seguridad jurídica en República Dominicana? Bueno, como usted decía, hay que hacer un levantamiento. Yo personalmente, en esta campaña política gremial, como yo le he llamado, me he dedicado quizás por 10ª vez a caminar el país, en esta ocasión de materia notarial. La geografía nacional del país la he caminado en 27 filiales, que es como prevé la ley, a donde quiera que hay una filial del notariado, para conocer cuáles son sus problemas de manera personal, para que nadie me lo cuente. Y a la hora de llegar a la presidencia, poder empezar a gestionar, resolver lo que pueda hacer con los notarios del país. Y parte de eso, y para lograr eso, es que hay que ser régimen de consecuencia, hay que sentarse con los malos notarios si existen,
hay que ver los notarios enfermos que hay, que he hecho un levantamiento de eso y tengo datos estadísticos de todas las filiales porque ejercen jurisdiccional la ley. Ahora mismo, ¿cuál es el régimen de consecuencia cuando un notario ayuda a falsificar un documento o le da fe cierta a un documento? Bueno, en el colegio que las partes realmente no están ahí. Hay un consejo de disciplina en el colegio y los afectados se quejan en el consejo de disciplina, se llama a conciliación y el colegio, producto o el consejo de disciplina. Si resulta culpable, ¿qué culpable, puede suceder? entonces informan eso a la Suprema y la Suprema es quien toma la decisión de qué hacer después de evaluar la acusación en que se le está haciendo. Es la Suprema quien tiene calidad para condenarlo de manera final con su exequatur. ¿Y cuáles son las medidas que suele tomar la Suprema? Bueno, cancelar su exequatur en ese momento o cualquier otra que entienda la Suprema, ya eso no es una decisión de nosotros. Es muy a menudo eso. Hay muchas situaciones diferentes y solamente no son los abogados que se quejan de eso, también cualquier ciudadano común y corriente, tú tienes algún problema y puedes ir al tribunal disciplinario del colegio o a un tribunal ordinario. Inclusive cuando lo hacen con un tribunal ordinario, entonces piden recomendación al colegio, que es quienes tenemos el padrón, y a ver cuál es la hoja de ese notario hasta el momento. Si lo hace de manera directa en el tribunal disciplinario, entonces el tribunal disciplinario hace una conciliación con las partes, ve cuál es la situación y hace sus recomendaciones a la Suprema. Se habla de la ley sobre la jurisdicción inmobiliaria, asuntos no contenciosos. ¿Por qué es necesaria su aprobación? Es muy importante. ¿Y de qué trata? Eso va a descongestionar los tribunales. ¿De qué trata eso? Que el notario, hay una cantidad de procesos que puede hacer cuando las partes están de acuerdo y que necesariamente no tiene que ir a un tribunal ni ante un juez. Un divorcio por mutuo consentimiento. ¿Por qué tiene que participar un juez? Si tú y yo no estamos divorciando y estamos de acuerdo para partir los bienes, eso no tiene que tomar la decisión un juez. Un notario levanta acta de eso, se ponen de acuerdo y ahí terminó. Se firma, se publica y se acabó. Y ya, y se acabó. Y no, entonces eso, hasta económicamente al Estado, porque entonces están los tribunales llenos de todos esos procesos. Una partición de una herencia, y están las partes de acuerdo, y está la determinación de heredero de acuerdo, y los hijos y todo. ¿Para qué tiene que ir a un tribunal a tomar una decisión? O sea, como una especie de cero burocracia. Si es un bien tuyo y mío, ¿por qué? Si ese dinero que está en el banco lo vamos a partir entre tú y yo, que somos los únicos dos hijos, ¿por qué eso tiene que ir a un tribunal? Coja usted sus 5 millones y yo cojo mis 5 millones y termino este pleito. Esa liti termina ahí. Entonces, eso tiene que ir a un tribunal y pasar un tiempo. Sabrá de cuánta audiencia cuando el juez tenga tiempo. De manera innecesaria. Y ese dinero parado ahí, en una cuenta, frisado, un carro. Y perdiendo dinero, porque cada vez que tú vas a una audiencia, entonces, hay que pagar. Entonces no es posible. Entonces eso ayudaría a la economía del país, ayudaría a descongestionar los tribunales y ayudaría a la parte que están envuelta en el conflicto a resolver ese tema de manera rápida. Y así baja la burocracia. Y así hay una cantidad de procesos que se pueden hacer, que se haga el levantamiento y todo lo que se pueda hacer donde las partes están de acuerdo, se hace. ¿Cuánto tiempo tiene esa ley dando vuelta en el Congreso? Eso ya hace varios años que depositamos ese anteproyecto. ¿Y por qué tú entiendes que se queda dando vuelta? Cómo son las cosas en este país, conocemos y a veces no nos sentamos a analizar. Porque ahí no parecería en principio que haya muchos intereses. Hemos ido a la Cámara de Diputados varias veces, donde yo he estado de manera personal. Yo tengo ya 14 años en el Colegio de Notarios y más de 30. Yo soy un gremialista de los años 90, 91. Empecé a practicar el gremialismo. No solamente en el Colegio de Notarios, yo fui tesorero del Colegio de Abogados en el año 97 con el doctor Porfirio Rojanini, y tuve el gran placer y honor que tu papá, el doctor José Francisco Peña Gómez, en el Club del Banco Central, fue quien nos juramentó y hizo mención de mi nombre en esa ocasión, asumiendo la posición de tesorero. Hablábamos hace un rato de proyectos que tú quieres realizar. Yo te preguntaba que si había fondos para eso. ¿Cuáles tú crees que podrían ser las posibles fuentes de ingreso para viabilizar todas las necesidades que tiene que tendría el colegio y que tienen los notarios? A la medida que podamos gestionar que el notario produzca en base a lo que dice la ley, entonces de ahí va a depender. Porque un notario que no produce, entonces hablar de un seguro, de ahí podrá depender que a lo mejor exista la forma de que el notario cotice
para hacer un fondo de pensiones y pueda tener un buen seguro, una buena pensión sin necesidad muchas veces de depender del Estado. Habría que llegar a acuerdo con la banca, con todos esos préstamos que hace la banca, que los notarios no participan a través del colegio. Muchas veces le pagan hasta como un empleado cuando la ley prohíbe que el notario puede ser un empleado. Buscan forma de pagarle. Entonces, a la medida que todo eso se logre, que el notario pueda producir, todo eso va en favor del colegio y de alguna manera tiene algún tipo de entrada el colegio. Cuando tú dices que pueda producir, o sea, no están produciendo porque no se está cumpliendo la ley, no están produciendo porque están evadiendo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Óyeme, cuando tú lo hablas que de dice la producir? ley inclusive, al notario no le pagan ni siquiera lo que dice la ley. Las propias instituciones. ¿Qué dice la ley que debe de cobrar un notario? Hay una tarifa que dice la ley y el propio Estado no paga lo que dice la ley al notario, porque son muchos contratos, pero no puede violentar eso. Te quiere pagar como con seguro, por paquete. No puede por paquete. Y que no, esto te lo vamos a pagar a 500 porque son muchos. Pero eso no es lo que dice la ley, entonces no la pueden violentar porque... ¿Cómo ¿Y nunca ustedes como gremio han demandado ante el Estado? Claro que lo hemos el cumplimiento hecho. de eso. Creo que debe ser en el Tribunal Supremo Administrativo. Lo hemos hecho. ¿Y qué ha pasado? Tú sabes cómo funcionan las cosas aquí. Es mejor sentarse a llegar a acuerdo con todas esas cosas y gestionar con el propio Estado y con la banca. Yo creo en los acuerdos, yo creo en que hay que sentarnos en una mesa redonda. Yo no creo en las huelgas, ni creo en que hay que presionar en la prensa, ni nada. Sentarnos y ver cuáles son las posibilidades de que... La política de la diplomacia. La diplomacia. El notario aquí es el profesional más mal pagado que hay. Ni siquiera la ley te digo que no pagan por ello. Y eso hay que entender, tenemos que buscar. Y yo seré un gran gestor de todos esos acuerdos posibles que haya que hacer con la Procuraduría, con la banca, con la sociedad. Ustedes no reciben por cada acto que se firma 1%, como por ejemplo... Pero no lo que deberíamos recibir. Ya. Hay una parte que no la recibimos. Que no se está y recibiendo. De eso se habla de la Procuraduría, que se queda con una parte. No da lo que tiene que darnos. Y eso va pasando el tiempo y se ha ido acumulando. Pero ahora, se hacen porque se hacen los chivos locos o porque realmente no hay un procedimiento formal para eso. ¿Qué te digo? O ambas cosas. Se hacen los locos, no hay procedimiento. Son unos temas un poco espinosos. Entonces, es bueno sentarse. Es bueno sentarse. Y ver cuál es la realidad y que tú me das, que yo te doy. Vamos. Hay un merenguito, tú me das, yo te doy. Yo aspiro a ser un buen gestor y tener más acercamiento con el Estado, con la sociedad, con la banca y con los empresarios. Fíjate que yo, cuando tú hablas de empresario y el sector automotriz, tengo 28 años con una empresa de vehículos y en la actualidad soy el vicepresidente de Anadive. Es decir, que por todas las vías practico el gremialismo empresarial. Cuando yo quiera comprar vehículos, para allá que tengo que coger. Claro, yo fui desde el año 2000 hasta el 14 el presidente de la Asociación Dominicana de Rencar a nivel nacional. Si donde quiera que he estado, practico el gremialismo. Y me ha dado resultados y he sido exitoso en todo eso. Y he sido un buen conciliador. Dios me ha ayudado en eso, a sentarme a conciliar. Aprendí mucho quizás desde muy joven de tu padre, que le gustaba poner de acuerdo. En uno de esos de acuerdo, yo salí sacrificado. Aprendí mucho de todo eso. Yo fui en el 97 candidato a diputado de mi provincia. Y ya tú sabes, a los acuerdos en Cambita que me sometieron. Que el doido y demás cosas que pasaron allí. Lo que usted diga, yo soy un soldado a su disposición. ¿Qué usted quiere que yo le conteste? Es decir, pero aprendí mucho y he aprendido de todo ese trayecto. Esas son las cosas que le da a uno la experiencia para llegar hasta aquí. Yo he tenido mucho apoyo siempre de mi familia, 4 hijos profesionales, una esposa médico. Entonces, ya toda esa experiencia que uno va acumulando. Mi familia ha sido el mayor apoyo de este proyecto y de todo lo que me ha involucrado. Nunca me han dejado solo. Y lo más sacrificado. Nunca me han dejado solo. Se sacrifican y están. Los hijos míos son notarios como si fueran y no son ninguno notario, aunque tengo una abogada y todo participa. Mi esposa es médico, con 30 y tantos años médico y además militar, es coronel del ejército en la actualidad. Y es más notario que médico. Tú también hablas entre tu propuesta de implementar la firma digital en la función notarial con las nuevas tecnologías de la información. Explícanos a qué tú te refieres con la firma digital. Y su importancia, claro. La firma digital, ya llegamos a un acuerdo con una compañía española que se llama
Guanataca para nosotros también ser certificadores de la firma de nuestro colegiado, que somos las que tenemos que certificar. Es algo que todavía, no solamente en República Dominicana, está en pañales, que hay que seguir. Aquí está la Cámara de Comercio que ya está certificando la firma. La Suprema tiene un reglamento que no ha terminado todavía de concluir para sentarse con el Colegio de Notarios y también entregarle eso. Indotel, que es quien tiene que ver con la parte técnica de la firma. Y todo eso está en proceso todavía de mesa de trabajo. Nos hemos reunido con Indotel, nos hemos reunido con la Suprema varias veces. ¿Por qué es importante la firma digital? Pero tú te imaginas que nosotros podamos firmar un documento a alguien en Alemania y el que lo va a firmar está aquí. Eso está allá. Ahora todo eso hay que verificar y qué institución a través de la Suprema es que nos va a llevar a que esa firma sea real. Alguien en Alemania y no tenga que venir a un viaje y certificar que esa firma que se está haciendo allá tenga fe pública aquí. ¿Cuándo son las elecciones? Porque hemos hablado de todo y no hemos dicho cuándo son las elecciones. Lo primero es que yo invito a la unidad notarial, es que a la comunidad notarial, que debe estar al día. Debe estar al día para votar el 26 de octubre, sábado. Bien temprano, de 8 a 5 de la tarde. ¿Cuándo te refieres que tienen que estar al día? Al día en su colegiatura. Estar al día en su colegiatura. Si por alguna razón, como en todos los procesos electorales y las que pasan en el país, no aparece en el padrón con su cédula o su carnet y su recibo de que está al día, puede ejercer su derecho. ¿Cómo un notario verifica desde ahora que si está o no está puede en la llamar lista? Al colegio, a los teléfonos del colegio, puede ir al colegio de manera personal y verifica que su colegiatura está al día, y apenas son 2,000 pesos que se paga por año, muy poco. Eso es menos de 200 pesos mensuales. Y verificar que está al día y simplemente ir a ejercer su voto. Y ahora mismo tenemos muchas vías de saberlo, porque tú sabes que estamos en época de campaña gremial y tenemos varios teléfonos de manera personal, cada interesado, en verificar que su colegiatura esté al día. Y tenemos plazo hasta el día 19 a las 12 del día porque ya la Comisión Electoral de manera legal asumió el colegio para toda la estructuración de las elecciones y todo lo que se necesita hacer. Es decir, ya se está en ese proceso y apenas faltan creo que 15 días, 12 días. Menos. Estamos a 11 hoy, a 11. Sí. Aquellos que quieran sumarse a tu equipo y trabajar contigo, ¿cómo lo hacen? Llamándonos a los teléfonos que tenemos publicados. Tenemos una gran cantidad de publicidad en el país. Al 809-910-3300 o al 849-316-3320. Nosotros hemos hecho una campaña gremial en el país nunca hecha del 1967 hasta la fecha, porque nos hemos ajustado a la modernidad con una publicidad diferente, viajando todo el país, como te he dicho. Hemos hecho un comando de campaña, una campaña decente, diferente, digital, las redes integran todo lo que en esta época se necesita hacer, una campaña casi presidencial dentro de los notarios. Bueno, pues entonces dile a los notarios que te están escuchando o a aquellos que no son notarios y tienen familia notario, ¿por qué deben de votar por ti? Porque lo que yo conozco dentro del notariado dominicano y lo que he caminado en el país, con los que me han manejado la publicidad y el marketing, me dijeron que yo debería ser un notario para todos. Y eso seré en mi gestión, un notario para todos. Doctor, muchísimas gracias y suerte en sus aspiraciones. Gracias a ti por invitarnos a tu programa y estamos a la disposición de que cuando quieras saber algo más de notaría, estaremos por aquí, no solamente en esta etapa, sino en las que vienen luego de que ser gane. electo y después de ser presidente. Tenemos la seguridad que vamos a ser el presidente del Colegio de Notarios, porque contamos con más del 85% del favoritismo de los notarios dominicanos. Señores, vámonos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más de RD al Descubierto.